tal? Moi boas tardes, benvidos. De seguida falamos de veterinaria, ímonos a ir a ver a grabación dun corto, pero antes quero falar de historia, quero falar de fotografía, quero falar deste libro, Facedores de Imaxes, de Víctor Vaqueiro, que temos xa connosco neste plato. Víctor, que tal? Moi boas tardes, benvido. Fotografía e Sociedade en Vigo entre 1870 e 1915, un libro que, ao meu entender, axúdanos a coñecer parte da historia de Vigo, pero nos axuda a desvelar tamén parte da historia de dous personaxes que son, e agora ti me contas quenes son, Felipe Prósperi e Cándida Otero. Pois son unha parella fotográfica que se instala en Vigo en 1870 e que co paso do tempo, no ano 1915, van deixar o seu estudo para que continúe con eles un fotógrafo moi coñecido na cidade que é Xaime Pacheco, o portugués. Isto, digamos, de maneira resumida. De maneira un pouco máis precisa, Cándida Otero e Filippo Prósperi, ela de Pontevedra, el italiano, da provincia de Perugia, casan en 1869 en Pontevedra, instalan un estudio fotográfico aquí, na Rúa de Sombreireiros, despois pasan 10 anos máis tarde á Rúa do Triunfo, onde están 4, e no ano 1884-85 pasan a Príncipe 31, donde estivo ali, pois eso que todo o mundo coñecía, Foto Pacheco. El morre en 1899, Xaime Pacheco chegara a Vigo no ano 1907 e fai unha asociación fotográfica coa súa viúva, coa viúva de Prósperi, Cándida Otero, e siguen traballando xuntos até o ano 1915 que ela falece. E el, como digo, continúa o estudio, o traballo de gabinete, primeiro só, despois chamando aos seus sobrinhos e despois casando e tendo fillos até o ano, como digo, 1992, que eso definitivamente fechou. Sen dúbida, en Vigo, debido ao amplo arquivo que deixou, Pacheco é moi coñecido, todos coñecemos algunha das fotografías, ou polo menos soanos o seu nome, tin máis que ningún de nós, porque creo que tes feito unha tese moi importante sobre Pacheco, pero que entendo que foi a raíz desa tese tamén que descubres a esta parella. Até certo punto, eu que xa no ano, eu fora un dos fundadores, no ano debeu ser 83, probablemente, deso que se chama o Centro de Estudos Fotográficos, pois me interesaba a fotografía galega, e Pacheco estaba aquí moi perto de nós. E sempre que se lía algo sobre Pacheco, sempre se decía que el continuara o traballo dun fotógrafo italiano que viñera cunha compañía decíase, de cómicos, non era de cómicos, era unha compañías de teatro, e que casara cunha pontevedresa. E non había máis informacións prácticamente que eso, fotografías do século XIX, que tiñan unha data de cando Pacheco tiña 2 ou 3 anos, asignábanselle a Pacheco, é dicir, cando Pacheco nin siquiera se sabía que iba a vir aquí. E entón, de alguma maneira, eso causou en min unha certa inquietude, unha certa curiosidade, e dai o comenzo do traballo que logo, xa digo, este libro verdadeiramente estaba rematado no ano 11, e sai agora porque a situación en esos momentos estaba mal, hubo a crise do ano 8 tal, e de feito este libro sai aproximadamente coa metade da extensión que ten en realidade, porque O sea que podemos agardar unha segunda parte aínda. Pois non o sei. Non, porque, digamos, é reducido todo condensado e tal, e despreciando tal. O que me gustaría sería algún día publicalo completo, que tamén vou acrecentando cousas porque vas enterándote de cousas e vais engadindo. Bueno, para eso tamén está o formato digital, claro, que a mellor en papel temos pero a través do formato digital podemos agardar que todos esos datos sigan crecendo,
porque efectivamente unha parella moi pouco explorada e estudiada son realmente os pioneiros da fotografía aquí en Vigo, pero creo que o seu arquivo, este foi a meirande parte do problema, e aquí hai moitas desas fotografías, non está, perdeuse o 99%. Sí, aproximadamente eso, porque hoxe non busca fotografías de Pacheco, eu teño de Prósperi e Otero, eu teño algunhas da miña propiedade que comprei, cada vez é máis difícil, pero non creo que chega a 200 as fotografías, e eu non sei exactamente cantas fotografías fixeron, pero tiveron que facer miles de fotografías, porque hai que ter en conta que o traballo de dúas persoas durante 45 anos e dúas persoas moi recoñecidas, por exemplo, eles concursan nunha exposición daquelas que se chamaban daquela unha exposición regional, el concursa con 23 fotografías e ela con 22, dicir, só en ese momento hai 45 fotografías, pero logo, pois, por exemplo, cando o presidente do goberno, Cánovas del Castillo, ven a Vigo, vai ao seu estudo a fotografarse, e despois a prensa fala deles como dos mellores fotógrafos de Galiza. Fala bien por aquí, incluso das súas innovacións fotográficas, non? Claro. Os primeiros aparellos de fotografía moderna que ian chegando, bueno, moderna naquela época. Claro, claro. Xa que falas de Cánovas del Castillo, moitos retratos tamén a persoaxes ilustres da época. Claro, por exemplo, aí está el Duhallen, está a xente coñecidísimas, o gobernador civil de esos anos, estamos falando do século XIX. Curros Enríquez? Curros, por exemplo, claro, aí hai muitísima xente, o cal quere dicir que ese estudio fotográfico non era ninguna tontería. E probablemente a importancia que teñen, primeiro, por eles mesmos, pero que decías ti dos pioneiros, e que eles son os primeiros dos que hai fotos, é dicir, antes fotos, sábese que aquí, perto de aquí, na Gamboa, había un fotógrafo, Manuel Ricaud, pero del non existe ninguna foto, que xa traballaba nos anos 50, pero non existen fotos, e eles, digamos, son os que fornecen as fotografías máis antigas que hoxe hai ao noso dispor. Víctor, ti tes poesía, tes novelas, tes ensaios, tes libros de historias, de historia, en que te quedas, en que te sintes máis cómodo? Como se pode ser tan prolífico e facelo todo así de ben? Bueno, eu non creo que sexa nada raro. Claro, eu son unha... Unha vez que empezas estudiando químicas e logo te dedicas a isto, pois xa nada raro, seguramente. Claro, no, mira, eu contoche unha anécdota. Eu estudiei en Santiago e entón, daquela, non era infrecuente que xente que estaba estudando unha carreira fora a conferencias ou mesmo asistir a clases a outras carreiras. E entón eu recordo un día que eu efectivamente estudiaba química, e entón fun á presentación dun libro que había na Facultade de Historia. O autor era unha persoa que xa morreu, Carlos Alonso del Real, e presentaba un libro que ainda teño eu en casa, que era un libro de mitoloxía, daquela maneira, que se titulaba Realidad y leyendas de las Amazonas. E acórdome perfectamente como comenzou a conferencia, a presentación do libro. Dixo literalmente, yo deste tema non sabía nada e entonces decidí escribir un libro. Él era, creo que era de Guadalajara. E entón a xente riuse e dixo, no, é dicir, si non sabe algo dun tema e ese tema lle interesa, pois un o que ten que proporse escribir un libro. E entón, a continuación, terá que ver bibliografía, terá que buscar nos arquivos, terá que investigar, e entón, ao final, saberá dese tema e poderá publicar o libro, e isto é así. E entón, de alguma maneira, eu creo que aquilo me marcou, e despois tamén me marcou un ambiente. O ambiente, pois ese, ao redor do ano 1968, no que era frecuente eso, no que eu estudiaba química, pero lía literatura, leía isto, pois eu que sei, antropoloxía, e fun a varias clases de antropoloxía de carro, e entón eu creo que un dos problemas é ese desexo de meter a persoa nun único compartimento, é dicir, eu creo que o saber esencialmente é interrelación e, pois,
Eu mesmo onte estaba escoitando, aí estaba vendo en YouTube unha conferencia de Carlos Fuentes e el decía en que consiste eso que lle chaman a xenialidade e tal? E decía, bueno, pois decía un 10% de inspiración e un 90% de transpiración. E dicer, un 10% de inspiración e un 90% de traballo. Eu creo que son, humildemente, digo, unha persoa traballadora e digo, bueno, pois este tema me interesa, case vou escribir un libro. Canto tempo costou neste caso de investigación? Porque entendo que entre a tese de Pacheco que decides, que escribes este libro e que está listo para publicar no 2011, creo que recordar que dixeches, houbo moitos arquivos e moitas pescudas. Sí, sobre todo porque nesos anos eu realmente, é dicir, o de Pacheco, o da tesi, eso, foron cousas paralelas, porque eu xa ia tomando notas deste asunto. Entón, eu verdadeiramente creo que o problema é que levou moitos anos, hoxe levaría moito menos, porque hoxe hai unha cousa, unha ferramenta que se chama Galiciana, donde hai moitísimas cousas digitalizadas, pero eu, por exemplo, o pueblo gallego, ou mellor dito, el pueblo gallego, tiven que consultalo físicamente, e entón pois era ali no arquivo do Concello, pasaron as páxinas e entón unha especie de fungo nuclear de posts que se levantaba, entón ti tosías, tal, e iso xa digo, é dicir, efectivamente, isto pudo me levar 7, 8, non sei exactamente canto, 7, 8, 9 anos, pero que hoxe un traballo como este, pois eu creo que se pode facer en 3 anos tranquilamente. El pode facelo en 3 anos. Facedores de imaxes, non o dixen ao principio, está en todas as librerías, pertence á editorial Galaxia. Con que estás agora? Se estás con algo, que de seguro que sí. Bueno, agora estou que espero que saia pronto, pero nunca se sabe, até que non o tes na man, pois non sabes. Estou con un libro que comecei hai moito tempo, pero son relatos moi pequenos. O máis curto debe ter como 5 ou 6 liñas e o máis longo pois pode ter 1 folio e medio, algo así, non? Creo que son neste momento 77 relatos. É un libro que comecei no ano 93, é dicir, van 30 anos alá, e que vou así escribindo aos poucos, e parece ser que aí pois hai a posibilidade de publicalo. Home, entendo que un libro que comezaches no 93 de relatos curtos é porque aí vamos a ter a escolma do millor que levas escrito dende ese tempo. Bueno, non, porque, é dicir, que en ese tempo, pois, por exemplo, eu publiquei cousas de mitoloxía, ou publiquei, neste tempo, publiquei 2 novelas, 2 libros de relatos, poesía, e entón ese concebino como foi un libro que deu voltas, porque o concebín primeiro como che diría eu, unha reflexión sobre a historia e sobre os paradoxos da historia e ás veces sobre a crueldade da historia, pero logo se foi abrindo o campo, e entón pois hai relatos que ten iso que iba a ser un único tema, pois convertiuse en 4 capítulos, e aí os 2 últimos capítulos son sobre a contemporaneidade, o último, o penúltimo sobre a contemporaneidade, digamos, en sentido amplo, e o último sobre os 4 ou 5 meses esos de confinamento da pandemia. Bueno, pois eu non quero perdermo, por lo pronto vostedes non se perdan este libro, que, por certo, eu comecei o programa dicindo que eran imaxes dunha parte da historia de Vigo, ou, ollo, Vigo é área metropolitana, temos imaxes de Tui, da Guarda, tamén de outros lugares, moitas veces, a través das fotografías e a través das imaxes, podemos explicar parte da nosa historia e de como vivían os que nos precederon. Víctor Vaqueiro, moitísimas grazas. Moitísimas gracias a ti. E vostedes non se me movan porque temos unha cita literaria hoxe mesmo, a presentación dun libro na librería Cartabón, en este caso a obra, non, el Librouro, porque me estou equivocando, a presentación da obra Carolina, de Alberto Canal, cun espectáculo ademais de danza, música e narrativa que pretende achegarnos dun modo orixinal as liñas dramáticas do relato, protagonizado en este caso pola maquis Carolina Ernau. Se queren saber máis, a cita é hoxe ás 8 da tarde.
Da literatura ao mundo do cine, porque hoxe estivemos presentes na grabación dunha cortometraxe duns mozos e mozas que de seguro van a dar moito que falar nun futuro. Todo preparado, la luz, el encuadre, los actores, el sonido, la dirección, así que... ¡Silencio! Porque se rueda. Qué característico el sonido de la claqueta, ¿verdad? Pues para estos jóvenes de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo es su día a día y esta semana más porque graban el corto fin de curso, una historia llena de misterio. Es un juego de cluedo ambientado en un instituto en el que dos alumnos son muy diferentes entre sí. Una chica con otras capacidades intelectuales y un repetidor acusado de drogas. Les ofrecen la oportunidad de no ser expulsados a cambio de que resuelvan un juego de cluedo inventado por el propio director del instituto. Diego Cantero lleva la producción en un proyecto donde todos los trabajos están repartidos entre las diferentes titulaciones del instituto al más puro estilo de la vida real. La verdad es que estamos todo el tiempo haciendo cosas. Lo que es estar sentados recibiendo teoría no lo hacemos mucho, la verdad. Estamos mucho tiempo practicando porque se trata de que estén el mayor tiempo posible en un entorno de trabajo real. Los profesores como Yolanda están solo para supervisar el trabajo, es todo del equipo de alumnos. Solo los actores son ajenos al centro educativo. Nerea Martínez entró por casting. Me parece que montaron muy bien la historia como tal, tiene un contraste de personajes increíble, hay un arco de desenvolvimiento también que está muy trabajado, está muy trabajado, los directores son increíbles, igual que los productores y el equipo trabaja un montón. El corto se llama La ratonera. Tras esta semana le toca el turno al departamento de postproducción y luego quizá podamos verlo en alguna sala o festival. Y nuestro siguiente invitado ya está en nuestro plato, como cada jueves, es Marcos Fernández. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, María. Hace tiempo que no lo digo. Él es nuestro veterinario de cabecera, el nuestro, pero también el suyo, así que, aparte de encontrarlo en el Centro Veterinario Navia, si quieren algo de él, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran preguntarle, saben que tienen nuestro correo electrónico, platoabierto@televigo.com. Hoy no te tengo preguntas, pero sí asuntos importantes de los que hablar. Bueno, últimamente en los informativos hacemos mucho hincapié del frío que hace. Es cierto que estamos en invierno, pero incluso en la costa me parecen temperaturas un poco más bajas. No me parecen a mí. Aseguran desde Meteo Galicia que son incluso temperaturas un poco más bajas de lo habitual, sobre todo de forma sostenida, porque no es que un día haga mucho frío, sino que ha pasado una semana entera haciendo frío y nos espera otra semana. Entiendo que esto nuestras mascotas también lo notan. También lo notan, y sobre todo a primeras horas de la mañana, cuando salimos a dar el primer paseo, ¿no? Y hay que recordar que los perros, sobre todo urbanos, pueden tener problemas con esas bajas temperaturas y ese cambio, ese shock térmico, ¿no? Pero también es importante para los perros que viven en el exterior, ¿no? Perros del rural, y en nuestra comarca hay zonas donde estos días están bajo cero, ¿no? Y hay que recordar pues, que esos perros que están fuera hay que proporcionarles un sitio un poquito más guarecido, ¿no? Y que hay que tener cuidado incluso con el agua que tienen para su acceso, porque a lo mejor incluso se nos congela, ¿no? En zonas de Pontaria estos días, o de Mondariz, estamos a menos 4, ¿no? menos grados. 4 marcados. Con lo cual, cuidado con el agua de bebida esté en una zona más resguardada y que esos perros tengan un sitio donde guarecerse, ¿no? Los perros urbanos, pues eso, cambios de temperatura, y luego hablamos muchas veces de las almohadillas, ¿no? Las almohadillas son una zona pues, de contacto directo con el suelo. Hay perros que ya tienen problemas en sus almohadillas. Creo que os traía una foto, ¿no? de un perro con... Nos las traías, pero no está. Pero no está ya te lo digo yo, no van a ver ustedes la Bueno, pues esas almohadillas sufren en perros que hacen ejercicio, que hacen deporte, y estos días en perros que mucha gente se va a la nieve, ¿no? Y hay que tener cuidado y hay que proteger esas almohadillas. Hay una serie de productos para aplicar como una especie de hidratantes o unas ceras que ponemos en la almohadilla del perro. La gente que hace deportes de invierno ya las conoce, pero aquellos que vayan de forma esporádica, que antes de ir a la nieve les preparen esas almohadillas para que no tengan luego lesiones que pueden ser pues, dolorosas para los quemaduras, animales, ¿no? Claro. Eso es, quemaduras por la nieve. Incluso hay botas para los perros, que también hay gente que ya los tiene acostumbrados por otros motivos y le ponen botas que suelen ser como de un tejido tipo neopreno, pero que también te sirven para cuando vas a la nieve, igual que nosotros nos ponemos nuestras botas, ¿no? Bueno, pobres, ya, pero no es lo mismo. Entiendo que el primer acto de reflejo del perro con una de estas botas, si no está habituado, sacarlas, ¿no? Morderlas y sacarlas. Pero los perros sabemos que tienen mucha capacidad de aprendizaje y que si nos dedicamos a ello, les acostumbramos, y tenemos multitud de pacientes que las utilizan, pues a lo mejor por algún problema de una cirugía en una pata, por ejemplo, y que momentáneamente tienen que usarlas y se acaban acostumbrando. Eso es causa de fuerza mayor. Primero la pomada, después las botas. Ustedes, a Marcos, ni caso. ¿Algún consejo más con respecto al frío?
Bueno, y sobre todo que los paseos que hablábamos antes de cuando salimos por la mañana, que intentemos darlos pues ahora, a estas horas, ¿no? Al mediodía, a primera hora de la tarde, que es cuando el perro puede estar más tiempo en la calle sin sufrir las bajas O temperaturas sea, que tenemos. que la bajada, la salida a la calle de primera hora de la mañana la mantengamos, pero solo para que se desahoguen. Lo mínimo imprescindible. Pero correr, pasear, disfrutar y jugar con nuestro animal de compañía, horas centrales. Y sobre todo pensemos en perros pequeñitos, perros de pelo corto, ¿no? O perros muy mayores que termorregulan de forma diferente, pues que sufren más esas consecuencias. Y a partir de ahora dejamos las noticias positivas para irnos al lado negativo de la realidad, porque todos los asuntos que vamos a tratar ahora han salido en prensa o bien en televisión y los recopila Marcos a lo largo de la semana. Agresión en Ourense a una señora por 4 perros. Ahora me explicas cómo fue la agresión y también nos dices qué hay que hacer en caso de ver perros agresivos o incluso de ser atacado por... Sí, esta noticia salió en diferentes medios de comunicación y por desgracia fue una agresión pues, seria para la señora. Por suerte la señora está viva, gracias en parte a la dueña, la propietaria de esos animales que la atacaron cuando salía de su domicilio, ¿no? El problema está en que esta situación venía produciéndose desde hacía ya meses y yo creo que lo que hay que hacer es adelantarse a esto. Uno tiene que ser responsable de los animales que tiene y si no los vecinos, en este caso lo que tienen que hacer es denunciarlo ante las autoridades para que pongan una solución antes de que pasen estas ¿Cuál es la noticias. señal de alarma? ¿Cómo vemos que un perro es posible que llegue a atacar a un humano o a otro animal, que también es importante? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, el comportamiento de un perro cuando son perros de rural. Los hay súper agresivos que después te entras dentro de la finca porque el dueño te permite y resulta que solo menea el rabo. Sí, pero cuando en este caso, en esta situación de este pueblo de Ourense, los vecinos ya vivían como un poco atemorizados, ¿no? Y ya, de hecho, salían en los medios diciendo llevamos meses sin salir caminando por esa zona del pueblo porque sabíamos que esos perros eran un riesgo, ¿no? Esto hay que denunciarlo y hay que tomar medidas. Y, de hecho, en la ley actual, la que tenemos ahora mismo, hay una serie de medidas, ¿no? Pues estos animales tienen un recinto donde no pueden estar sueltos, tienen que salir a la vía, como sabemos todos, con una correa que no sea pues, más de 2 metros de largo, con bozal, bueno, pues una serie de medidas que la nueva ley parece ser que va a cambiar y no sabemos si para bien o para mal, porque tampoco está bien definido aún, ¿no? O sea, van a cambiar lo que ahora conocemos como PPPs, ¿no?, perros potencialmente peligrosos, por perros de manejo especial, se van a llamar. Hasta ahora estos... ¿Pero esto es un tabú o simplemente un eufemismo? Sí, quieren... ¿O es lo mismo pero le hemos cambiado el nombre? A ver, hay una parte que tiene su sentido y es que llevamos años demonizando una serie de razas, ¿no? Y los que tienen estas razas estaban siempre pidiendo que, pues que un PPP no es obligatoriamente un perro peligroso, ¿no? Y es verdad, cantidad de veces vemos en la calle o en consulta, vemos muchas veces perros de estas razas, Pitbull, Rottweiler, Doberman, que son muy manejables y que no son peligrosos porque están bien socializados. Entonces ahora la ley pretende darle una vuelta a esto y no categorizar a los perros como PPP solo por pertenecer a estas razas, ¿no? Pero se supone que van a hacer como un test de socialización para el perro, ¿no? Esto aún está por determinar. ¿Quién va a hacer el test? ¿En qué va a consistir? ¿Y qué pasa con estos perros que hasta ahora estaban catalogados como PPPs? Pues, ¿cómo van a seguir, ¿no? Entiendo que habrá un test que se hará únicamente a estos perros que están catalogizados como PPPs y no a toda la población canina en general, ¿no? Se supone que va a ser a todos aquellos que tengan unas características físicas que puedan ser PPPs. Que ya son estos. Son estas razas, más aquellos perros que por su tamaño o por su comportamiento pues den la pista para tener que hacérselo, ¿no? Venga, última noticia. La gripe aviar, las granjas de bisones y los nuevos casos que han aparecido no muy lejos. No muy lejos. Aquí en Galicia, de hecho, hace pocos meses saltó una alarma por una mutación, ¿no?, en el virus de la gripe aviar y parece que la transmisión es a través de las aves, ¿no? Hablamos de aquí otras veces de la gripe aviar y esas aves que se localizaban que tenían el virus y parece que por algún motivo llegó a los bisones. Los bisones y los hurones, que los tenemos como animales de compañía, son bastante sensibles a la mayoría de nuestros virus respiratorios, ¿no? Y ya lo hemos visto durante la pandemia, en España y en otros países hubo una alerta también por el SARS-CoV-2, ¿no?, que pasó a las granjas de los bisones, con lo cual está un poco algún movimiento para cerrar este tipo de instalaciones o para mejorar las condiciones de seguridad que tienen, porque suponen un riesgo de posibles mutaciones que luego se conviertan en un nuevo virus para nosotros, ¿no? Y ya no solo riesgo sanitario, sino también riesgo medioambiental, ¿no? Hemos visto cómo estos bisones, cuando saltan al medio ambiente, son pues, mucho más agresivos que los animales, los mustélidos autóctonos, y pueden poner en riesgo, ¿no?, esos animales. Entiendo que
esto lo entiendo yo, pero es una pregunta que lanzo al aire, a los trabajadores de esas granjas se les hacen test especiales y periódicos para comprobar que los catarros que vayan cogiendo no puedan ser una mutación de un virus, Sí, ¿no? en esta situación se han hecho, se hizo una especie de aislamiento de estos trabajadores y se le hizo pues, PCRs, ¿no? de la orofaringe para intentar, y todos fueron negativos, pero sí que tienen que tener mucho más control. De hecho, ahora creo que les obligan también a usar mascarilla durante sus jornadas laborales, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Y de hecho es algo que desde hace años siempre hablábamos cuando una persona tiene un hurón, que si alguien en casa está resfriado o tiene la gripe, interactúe lo menos posible con el hurón porque también se lo contagia, ¿no? Pues ya lo saben ustedes, hay que preocuparse en la justa medida, sobre todo para que sean las administraciones, que son las que tienen que tomar las decisiones realmente importantes, sean quienes se preocupen, y si no, ya lo hace cada jueves Marcos Fernández. Marcos, gracias. A vosotros, María. Un hombre preocupado pero feliz, ¿eh? Que una cosa no quita a la otra, como felices sobre todo nosotros los recibiremos mañana porque es viernes. Un beso.